Muy buenos días, hermanos. Espero que todos estén muy bien, que estén disfrutando de esta mañana y que estén todos dispuestos a conectarse con nosotros y recibir este mensaje de Dios. Saludamos a todos los hermanos que se conectan con nosotros en directo, como a los que nos escucharán más tarde y a través de la semana. Es mi deseo que todas las cosas estén fluyendo en vuestras vidas. Hoy traigo una palabra que Dios puso en mi corazón y espero que sea también de provecho, de alimento para sus almas y que así prosperen en sus vidas. Y quiero decirte, a Dios le importa lo que te está pasando. En la Biblia nos enseña en Marcos 4, 35, 41. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde él estaba. También otras barcas lo acompañaron, pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba a punto de inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Y Jesús se levantó y respondió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Este pasaje nos habla acerca de una difícil situación que se presentó inesperadamente en la vida de los discípulos de Jesús cuando navegaban por el mar de Galilea, cuando de repente se levantó esa gran tempestad de manera que las olas empezaron a hundir la barca. Mientras Jesús se había retirado a un extremo de la barca y dormía plácidamente, los discípulos, aparentemente muy atemorizados, despertaron al Señor y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Lucas nos cuenta acerca de otra ocasión en la que Jesús había llegado a visitar a dos hermanas, Marta y María, a las cuales el Señor amaba de una manera especial. María se sentó a sus pies y oía su palabra, pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Dos situaciones muy diferentes, pero tanto en una como en la otra, la pregunta implica duda, desconfianza, inseguridad en el amor y el cuidado de Jesús hacia ellos. Y hasta un cierto reproche. Ambas preguntas fueron hechas por personas que conocían a Jesús, que lo habían visto hacer milagros, que amaban al Señor y que sabían que Él también los amaba. Todos ellos estaban esperando que Jesús interviniese para suplir sus necesidades o resolver sus problemas o aliviar sus necesidades. Cuando les pareció que él estaba ignorando a esta situación, añadieron un elemento de exasperación. No te importa, no te importa. En ambos casos respondió amablemente, con amor y sobre todo con una enseñanza. En el primero, mandó al viento a que se calmara y después animó a sus discípulos diciéndoles, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Si el Señor estaba con ellos, ¿por qué temían? Solo tenían que confiar en Él. ¿Acaso Él no les había dicho, pasemos al otro lado? Y a la afanosa Marta la calmó diciéndole, Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la puede quitar. La mejor parte, que es precisamente buscar una comunicación con Él en todo momento. Todo lo demás debe ocupar un segundo lugar en nuestras vidas. Cuando estamos pasando por una prueba, por ejemplo, la falta de trabajo, la salud ahora con este COVID, los hijos rebeldes, lo que sea en su caso, y nos sentimos abrumados por las circunstancias, a menudo pensamos que a Dios no le importa nuestra situación o que quizás no le ha dado la importancia que en realidad tiene. Y por eso está tardando tanto en resolver nuestros problemas. Pero piensa en lo siguiente, ¿crees que aquel que nos ama de tal manera que entregó a su único Hijo por nuestra salvación, quien nos ha enseñado a llamarle Padre, quien mandó a sus ángeles para que nos protegieran de todo mal, aquel que es nuestro constante proveedor, no va a importarle nuestra situación? Con seguridad, Él está trabajando para fortalecerte
y cambiar en algo lo que está en tu vida, lo que está mal en tu vida. Y al final vas a disfrutar de una linda victoria. Créanle a Él. Así como a nosotros nos importa, hermano, no desconfíe de Dios, créale a Él. Él está en el control de su vida y Él no lo va a dejar que su vida pase en vano. Ciertamente Dios tiene cuidado de sus hijos. Acércate a Él confiadamente, echa sobre Él toda tu ansiedad y espera en Él. A su debido tiempo te llegará su respuesta. El apóstol Pablo lo entendió por experiencia propia, por eso escribió: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Ibas a decir algo? No. Bueno, entonces vamos a orar. Padre Santo, yo te pido perdón porque muchas veces he pensado que mis problemas no te importan. Ahora entiendo que verdaderamente cuidas de mí y a pesar de que no lo merezca, tú estás siempre para ayudarme. Ayúdame, Señor, a seguir confiando y esperar en ti siempre, siempre. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Confiemos más en el Señor, descansemos más en el Señor, creámosle más al Señor, que Él es nuestro Padre, proveedor, fortalecedor, que nos cuida y nos ama. Los dejo en compañía de nuestro amado pastor John Jairo. Muchas gracias. Gracias, amor, Dios te guarde. Muy buenos días a todos, Dios los guarde, los siga bendiciendo y sigan ustedes teniendo la claridad de su presencia en sus vidas. Espero que estén bien, animosos, con ganas de escuchar la palabra de Dios, esto que nos trae hoy el Señor, que es la última parte de la redención en Cristo Jesús. Espero que lo hayan ido comprendiendo, yo haya sido suficientemente claro para que la enseñanza, que es tan importante, quede muy bien fundamentada, quede muy bien allí organizada en su mente. Hoy vamos a terminar entonces este tema maravilloso y el título de la última parte es los frutos de la redención. Los frutos de la redención. ¿Qué produjo o qué va a producir esta redención? ¿Sí? Entonces hemos hablado bastante sobre esto. Espero, pues, como les dije, que esté quedando muy claro, porque es un tema supremamente importante para todo el que cree. De ahí surge prácticamente todo nuestro carácter, todo lo que somos, todo lo que donde vamos a estar. Entonces, entre más claro, pues mejor. Bueno, hermanos, vamos a orar entonces, a poner este tiempo exclusivamente en las manos de Dios, no en otra cosa, y por favor, eso le toca a usted, no le toca a Dios que lo haga por usted. O sea, usted quite de su lado, quite de su mente lo que no es de este momento. Más tarde puede continuar sus tareas y hacer las cosas que tiene pendientes, contestar el celular, etcétera. Ahora dedíquele este ratico, es una hora, un poquitico más, que le va a dedicar completamente a escuchar, y téngalo en cuenta. Les recuerdo que yo siempre envío estas charlas, esto que escribo lo envío a todos los correos, así que si usted no le está llegando y quiere recibirlo, mándeme su correo y con mucho gusto le vamos a contestar. Al final estará la dirección ahí expuesta en pantalla. Entonces vamos a dar gracias, Señor, gracias Padre, gracias por tu infinito amor, Señor, incalculable, inmesurable, Padre. No entendemos todavía la altura, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna de estas medidas, esta capacidad de amar que tú tienes, que lo enseñaste, que lo revelaste, Señor, a través de Jesús y de Jesucristo, Señor, en la cruz. Padre, gracias por tenernos aquí, gracias por darnos la revelación y darnos esta esperanza, Señor, de una nueva vida, de una mejor vida, una vida perfecta a tu lado por siempre. Por eso oramos hoy para que aquellos que todavía tienen duda sobre su fe, sobre su esperanza, que la afiancen en ti, Señor. Por los que no conocen, Padre, que alguien iluminado por ti vaya y le enseñe a ellos, Señor, especialmente a sus propios familiares. Y que cada vez más, Señor, vayamos dejando todo temor, toda duda, todas las cosas que nos atan a este mundo las vayamos dejando atrás. Y todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, continuando con el tema de la redención, hoy vamos a estudiar sobre el producto, el fruto de esa redención en Cristo. Entendimos ya que la redención solo se da a través de Cristo, es en Él
que el Padre encontró complacencia porque fue Jesucristo quien realizó el plan perfecto de justicia con base en la obediencia al Padre, sabiendo el fruto que esto traería, no solo para él, sino para la humanidad. Y por supuesto esto suena en demasía muy fácil, así tan simple como lo están oyendo, porque la realidad de que Cristo fue a la cruz y resucitó, pues no fue tan fácil. Eso es un proceso que para un ser humano es bastante complejo. Y recuerden que Jesús era 100% Dios, 100% hombre, y Él padeció todo esto en su carne, carne igual a la nuestra. Amén. Y no me refiero solamente a la estructura molecular del cuerpo, sino a la estructura espiritual del cuerpo, a nuestro espíritu, alma y cuerpo. Todo esto pasó por un proceso tremendo, tremendo de desolación, de traición, de burla, de cobardía, de blasfemia, de tormento, etcétera, de maldición, de ira, porque toda la ira de Dios fue depositada sobre Jesús. Entonces este sacrificio requirió perfección, empezando por ahí. Perfección requirió sujeción, requirió humildad, humillación de su parte, sabiduría, plena certidumbre, plena confianza, esperanza, fe, templanza, compasión. Pero por sobre todos estos atributos divinos se apoyó este sacrificio en un amor inigualable, un amor inquebrantable, puro, valeroso, sublime y decidido hacia aquellos que estaban lejos de Dios. ¿Quiénes eran estos? Toda la humanidad. Entonces Jesucristo es la religión perfecta. Todo lo demás son imitaciones burdas y ridículas creadas por el engañador. Y el engañador es Satanás, amén, y usadas por el hombre para tratar de ganarse el favor de Dios o de la deidad en la que han creído. Y no hay otra manera, hermano, no hay otra manera sino por medio de Jesucristo. La Biblia es clara en esto. No hay otra posibilidad, solo a través de Jesucristo. Y es por el entendimiento en su obra y la fe en ello, es que Dios otorga entrada a su reino, a su presencia por los siglos, por la eternidad. En esa fe, en la fe que hemos entendido, o sea, que hemos puesto en lo que entendimos, en el proceso que pasó Jesucristo por la cruz y la resurrección y todo lo que pasó allí, en esa fe es que somos escogidos para ser redimidos, para ser libertados del yugo de Satanás. Por supuesto que todo esto, en cada una de estas cosas en sí misma, es un gran estudio. Yo he tratado de explicarlo más o menos, pero bueno, eso lo estudiamos entre semana. Aunque algunos ni siquiera creen que Satanás existe, ¿no? Pero esa es la realidad revelada por Dios a través del Espíritu Santo a todo aquel que cree. Ahora, yo entiendo que hay personas que no creen sencillamente porque no lo pueden entender. ¿Amén? ¿Y por qué no lo pueden entender? Porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Y por qué no lo tienen? Porque no han creído. Porque les parece increíble, les parece un cuento, una fantasía. Todo esto les parece el mismo relato o el traer, al mencionar a Satanás, ya les parece ridículo y retrógrado. Entonces, todo esto de lo que estamos hablando, de eso se trata el Evangelio, o las buenas nuevas, o las noticias nuevas que vino a traer Jesucristo. Él vino a enseñarnos lo que Dios había planeado, en qué consiste el reino de Dios, en donde Él quiso trasladarnos desde el principio, y donde quiere que estemos y donde quiere que operemos aquí en el mundo desde allá. Amén. Y estas son las buenas nuevas. Es la palabra de Dios que nos enseña la realidad del mundo, del sistema que hoy opera en todo aquel que no cree en lo que dice la Biblia, aun cuando ellos se sientan santos o bien con Dios. Lastimosamente de todo esto se ha hecho una religión falsa llena de estatutos, de normas, procedimientos, autosacrificios, autohumillaciones, promesas, pactos y cuanta más cosas se quieran inventar en cualquier tipo de congregación, aun cuando éstas se denominen cristianas. La redención solamente es por fe en Jesucristo, punto, no hay nada más. Usted no puede hacer nada para agradar a Dios, solamente creyendo en lo que Jesús hizo, que fue lo que agradó a Dios. Amén. Entonces algunos no creen que sea tan sencillo.
Y realmente es así de sencillo. Sencillo para nosotros, pero no lo fue para el Señor Jesús. Ahora yo le voy a pedir algo a mi hermano y mi amigo que me está escuchando. Hoy voy a ir un poco mucho más rápido y le pido su completa atención. Hay muchas escrituras que voy a citar que yo espero que usted las anote y que lea no solo la escritura que extraigo de un capítulo, sino que lea todo el capítulo y lea todo el contexto y usted se va a enterar mucho más de lo que estamos hablando. ¿Amén? Por favor, es muy importante su plena atención. Recuerde que el Señor dijo, si escuchan atentamente, tienen en cuenta lo que yo les digo para obrar como les digo, les va a ir bien, las bendiciones los van a alcanzar, no tienen que ir detrás de ellas. Entonces hoy le pido lo mismo, por favor, concéntrese, aparte lo que no sea de este momento de su mente, de su lado y tome nota. Entonces la obra de redención llega a aquellos que fueron escogidos y ya sabemos quiénes fueron los escogidos, amén. ¿Cómo fueron escogidos? El Padre da a los escogidos al Hijo, y usted puede leer eso en los capítulos 6 y 17 del Evangelio de Juan. Capítulos 6 y 17 del Evangelio de Juan. Entonces el Padre le da al Hijo esta sumisión, todos los que crean en ti son tuyos. El Hijo proporciona lo requerido en sí mismo para la redención, es decir, su ser completo, espíritu, alma y cuerpo, todos consagrados a esta obra. No vino a hacer otra cosa. Amén. Y él proporciona su sujeción propia, su propia sujeción al Padre. O sea, es decir, todo lo que el Padre le dijo que hiciera, eso fue lo que vino a hacer. Todo lo que vio que se hacía en el reino de Dios fue lo que vino a hacer. No vino a hacer otra cosa diferente, ni a hablar de sí mismo, ni a hacer propaganda de sí mismo, sino a cumplir específicamente con un plan. Y ese se llama el plan de redención. Amén. Y ese plan es para recibir a aquellos que Dios está haciendo hijos suyos y hacerlos su propia creación, su propia posesión, perdón. Ahora déjeme darle un poquito más de claridad sobre esto. En el antiguo pacto se realizaban los sacrificios de sangre a través de animales que no daban, estos animalitos no proporcionaban una salvación eterna. Esa salvación se entendió cuando la ley fue revelada, porque esa ley los descubrió en su pecado. Es decir, la ley les dijo, por ejemplo, no maten, y ellos se dieron cuenta que ellos mataban y que esa ley venía de Dios, entonces se dieron cuenta que estaban mal. Todos entendieron entonces, al comprender la ley, que estaban mal ante Dios, que estaban perdidos. Y los animalitos no pudieron cambiar esa situación internamente. Los animalitos, ¿qué hacían? Todos los hombres y mujeres llevaban en representación suya un animalito escogido que era perfecto, el primogénito. Ese animalito ponía en las manos el sacerdote y la familia, el jefe de la familia ponía las manos sobre la cabecita del animalito y era degollado y su sangre era derramada. Entonces esa sangre, al derramar esa sangre quiere decir el sacrificio fue hecho, ese animalito absorbía la maldición de las personas. Que había sobre las personas. Entonces ellos eran redimidos por un año, nada más, no por siempre. Pero, escuche bien, eso no cambió su forma de ser. Ellos siguieron viviendo tal cual. Entonces todos los sacrificios de sangre que ocurrieron a lo largo de toda la historia de Israel hasta la muerte de Cristo, nunca, escuche bien, nunca pudieron traer redención, traer perdón o satisfacción. No podían propiciar, no podían sustituir, no podían dominar, no podían reconciliar, no podían redimir, no podían proveer adopción. Quiero, entre comillas, entre paréntesis, hacer una anotación. Hoy en día en Israel, los judíos que son los judíos radicales, se me olvidó la palabra, bueno, están otra vez iniciando el proceso de sacrificios para su entender. ¿Okay? Muchos no han aceptado, no han entendido, algunos no han aceptado, no creen en Jesucristo. Entonces ellos quieren seguir en sus procedimientos, ellos quieren seguir en sus sacrificios, en el templo va a ser otra vez construido, ¿amén? Y ellos están otra vez en esto. Ahora, en el Nuevo Testamento dice Jesucristo,
el nuevo pacto en mi sangre, y esto se constituye en el Nuevo Testamento, es ya trayendo la gracia. Es decir, el pacto nuevo, que es la sangre de Jesús, y escuche bien, no es exactamente el líquido, el fluido, amén, es el sacrificio, establece el nuevo pacto, amén. Y Jesús lo describió así, el nuevo pacto en mi sangre, en Lucas 2:20, entonces dice así, el nuevo pacto en mi sangre quita el pecado, Lucas 2:20. Y aquí es donde la gracia o el amor de Dios se expone a la humanidad. El Padre planeó nuestra salvación, el Hijo compró nuestra salvación y el Espíritu Santo aplica nuestra salvación. Nosotros somos redimidos por gracia, confirmando nuestra elección, nuestra redención y nuestra glorificación futura. Vamos entonces a la escritura que he tomado como base para esta enseñanza de la redención, que está en Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Efesios 1, 4 al 6. Si usted de pronto se pierde algo de esto, puede volver a ver el video o espere el escrito, amén. Todo esto está, el video está guardado en nuestra página en YouTube y en nuestra página en Facebook. Y les mando por correo el escrito. Entonces, Efesios 1, y vamos a leer del versículo 4 al 6. Dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo. Escuche bien cómo es el proceso. De esto yo expliqué muy bien el primer domingo de esta enseñanza. Por medio de Cristo es que somos escogidos, la fe en Cristo, amén. Para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor, nos dio la salvación por medio de su amado Hijo Jesucristo. Aquí encontramos en primer lugar al Redentor, al final del versículo 6, donde dice nos dio la redención o la salvación por medio de su amado Hijo. ¿Quién es su Hijo? El que dice Juan capítulo 1, versículo 14, es el Hijo unigénito que se hizo carne, que era el Verbo, Jesucristo. El Redentor, ¿quién es? Es el amado. El Redentor es el Señor Jesucristo, el amado del Padre, aquel de quien el Padre dijo en su bautismo y su transfiguración en Mateo 17:5, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Así que el Hijo amado del Padre, amado porque comprendió y obedeció al plan del Padre, porque abrazó el plan del Padre, porque se alineó en el amor del Padre hacia nosotros, porque no hizo lo que a Él le pareció, porque no se negó y porque su amor por nosotros era igual al del Padre. Él, Jesucristo, es a quien el Padre ama. Este es el Redentor. No hay otro Redentor, solo ese Redentor. Amén. Y encontramos otra preguntita aquí, porque hay otros personajes allí que tenemos que descubrir. ¿Quiénes son los redimidos? ¿Quiénes son los redimidos? Ya acabamos de descubrir quién es el Redentor, pero ahora ¿quiénes son los redimidos? El Redentor es Jesucristo. Pero ¿quiénes son los redimidos? Y eso es bastante claro. Si usted mira los versículos 3 y 4, y usted se fija cuántas veces están las palabras donde estamos involucrados nosotros o los creyentes, amén. Todo el que vaya a creer, no solamente un grupo específico. Entonces fíjese que dice nosotros, habiéndonos, y sigue encontrando usted esa clase de palabras en los siguientes versículos que solo denominan a aquellos a quienes son escogidos. Así que los redimidos son los escogidos. Ahora, ¿quiénes son los escogidos? Los que creen, escuche bien, los que creen cuando entienden lo que Jesús y el Cristo hicieron por ellos en la cruz. Esos son los escogidos
Esos son los redimidos. Amén. Entonces los redimidos son los escogidos. Cristo realmente murió, proveyó un sacrificio, una expiación sustitutiva, un sacrificio perfecto por los escogidos, por los que han creído en Él y todo lo que hizo por ellos. Ahora recuerde que Jesús murió, pero resucitó el Cristo. Amén. Jesucristo. Y esa elección como la redención, otorga la herencia del Padre, como lo dicen, por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 21 al 23. Primera carta a los Corintios 3, 23. Permítame un segundito, yo hago una corrección aquí. Muy bien. Entonces dice así, 3, 21 al 23, Primera Corintios. Por lo tanto, nadie se llene, si usted es curioso, por lo tanto, pues, conecta algo de atrás. Entonces lea atrás, por favor. Por lo tanto, nadie se llene de orgullo por lo que hacen los simples seres humanos. En realidad, todo es de ustedes. Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Todo es de ustedes, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es de ustedes, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Ustedes son los redimidos, y esa es la herencia que el Padre quiere que los redimidos, los escogidos, los redimidos, los adoptados, tengan. Todo, porque todo es del Padre. ¿Qué es del Padre? Todo. ¿Por qué es de Él? Porque Él lo creó todo. Todo, absolutamente todo. Y Él quiere que los hijos tengan eso. Esto es tremendo. Cuando usted comienza a estudiar y a entenderlo, se da cuenta que hay mucho más que simplemente tesoros de la tierra. Amén. Así que la elección, adopción, a redención, amados por el Padre, amados en el Hijo. Entonces, ¿cuál fue el precio de la redención? Aunque ya lo dijimos, lo repito de nuevo. Por su sangre, simplemente refiriéndonos a su muerte. Escucha, no es la sangre por sí sola, ¿ok? Porque de esto también se quiere hacer una doctrina. Y sí, por su sangre fuimos redimidos, fuimos limpiados. Y la gente usa mucho un dicho que dice, me curo con la sangre de Cristo. Y escucha, hermano, no es la sangre en sí sola, la sangre salió del cuerpo y el cuerpo y la botó, la arrojó el cuerpo la dejó salir porque fue maltratado, porque fue crucificado y el cuerpo era de Jesús. ¿Amén? Entonces es el sacrificio. Cuando habla de su sangre o habla de su cuerpo, se está refiriendo a un solo sacrificio. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces por eso había que hacer un sacrificio. Entonces a través de su sangre, es decir, no significa que haya algo sobre el fluido que salvó, sino fue su muerte, a la que básicamente se hace referencia al referirse a la sangre. Eso, yo espero que eso quede claro. ¿Amén? No es la sangre por sí sola, es todo el paquete, pero obviamente le dan un significado al derramamiento de la sangre, pero también le dan un significado al sufrimiento en el cuerpo. Usted lee Isaías 53, versículo 4, y usted se va a dar cuenta que su cuerpo fue molido, azotado, fue crucificado, etc. Y arrojó sangre. Entonces, todo esto tiene significado. Amén. Todo lo que pasó en el cuerpo de Jesús, en la persona de Jesús, tiene un significado. La sangre tiene un significado, la llaga tiene un significado. El haber sido golpeado y azotado tiene un significado, etcétera, pero es un solo sacrificio. Entonces, cuando hablemos así, pues usted ya sabe, es el sacrificio de Jesús. En Romanos 3, 23 al 25. Romanos 3, 23 al 25 dice, por ejemplo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación de su sangre. Entonces escuche bien cómo es todo esto. La ley exigía, demandaba el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados, es decir, un sacrificio, amén, un sacrificio. ¿Y de quién era el sacrificio? Alguien perfecto. Por los animalitos, pues no cometen pecado, ellos eran perfectos, por eso se escogía el primogénito siempre y cuando no tuviera defecto. Entonces ellos morían, pero no pasaba nada con las personas. En Cristo, Jesús es el Cordero perfecto, en su sacrificio hay derramamiento de sangre, hay todo esto, paga por el pecado de las personas, de la humanidad, y los escogidos son los que creen en lo que hizo Jesús por ellos. En cuanto a amor hubo ahí. Entonces al creer son redimidos, amén, y son hechos hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios, y reciben la herencia, ¿de qué? De todo lo que es de Dios. Entonces Dios puso como propiciación en la sangre de Jesús, o en su muerte, todo lo que fue expuesto a través de su cuerpo y de su sangre, en Jesús. El Redentor, o Jesús, es el amado. Los redimidos son los escogidos, y el medio de redención, la forma en cómo fuimos redimidos, es el sacrificio de Jesucristo. Entonces, mediante su muerte, el Hijo compró la redención de los escogidos de Dios para llevarlos a un estado de santidad, es decir, un estado espiritual, no material, no carnal, un estado espiritual de santidad, apartado de pecado. Les quitó el pecado. El pecado ya no los tiene bajo maldición. Los llevó a ser hijos y los llevó a su presencia para siempre. Entonces recuerden que hay una posición celestial y hay una posición terrenal. Nosotros conocemos cuál es la posición terrenal. Amén. Posición terrenal, al que no ha creído está perdido en pecado. Posición terrenal, al que ha creído está puesto como hijo de Dios en la tierra para gobernar sobre Satanás, el pecado y la muerte. Pero hay una posición espiritual y esa es donde ya nuestra alma está garantizada por siempre. Es el espacio, es el lugar, es la habitación que Cristo preparó para nosotros. Amén. Y nosotros espiritualmente ya estamos allá. ¿Ok? Y entonces al hacernos comprados, al habernos redimido, al habernos escogido, redimido, llevarnos a la santidad, llevarnos a ser hijos de Él y a su presencia para siempre, también nos hace su posesión de Dios. Ahora pertenecemos al Padre. Amén. Ya somos hijos de Dios. Ahora, todo eso produjo unos resultados o frutos. Y vamos otra vez a Efesios capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Dice, en Él, en Jesús, en el que hemos estado hablando, en Jesucristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia o a las riquezas de su amor, que es infinito, incalculable. Amén. Entonces nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Ya de esto he hablado suficiente, pero me gustaría que usted lea las siguientes escrituras, porque el objeto de todo este estudio es que la redención en Cristo quede clara. Amén. Así que por favor, yo voy a mencionarlas y voy a extraer lo principal, pero usted tome nota y lea todo, por favor. Y lea no solo el versículo, sino el contexto. No se quede con esto solamente. Le aseguro que usted va a enriquecer mucho su conocimiento de la obra redentora. Entonces, y así no le va a quedar ninguna duda al hecho de que nuestros pecados han sido perdonados. Pastor, pero ¿cuáles pecados? Es que yo todavía sigo pecando. Mire, los pecados pasados, presentes y futuros. Ahora escuche, lo que usted tiene que entender para que no siga pecando, mi hermano, es que tiene que renovar su mente con toda esta verdad. Y usted tiene que aprender a ubicarse donde ya
pertenece, que es en la presencia del Padre, y que tiene un poder que lo ayuda a cada vez más ir dejando las pasiones de la carne, todas estas tentaciones. Usted tiene el poder para rechazarlas y cambiar. ¿Amén? No se vuelva solo un lector de la Biblia sin trascendencia. O sea, la trascendencia es que esa palabra que usted lee, que usted entiende, la aplique. Solo usted lo puede hacer. No hay oración de otro que lo pueda hacer. No hay unción de manos, no hay imposición de manos, no hay unción de aceite, no hay nada. No hay iglesia, no hay pastor, no hay nada más nada que pueda hacerse para que usted haga esa renovación. Le toca a usted. Amén. Tiene que entender qué hizo Cristo por usted, para qué lo hizo, en dónde lo puso, qué le dio, qué clase de poder tiene a su favor, qué autoridad tiene usted para que usted se pare en el punto donde es y actúe como tal. De eso hemos hablado en varias predicaciones. ¿Amén? Ahora vamos por favor a Mateo 26, 28. De las escrituras que les dije que les iba a citar, para que quede claro todo esto del perdón de pecados. 26, 28 de Mateo dice: cuando iba a mostrarles Jesús que dedicaran su atención regular a la cruz mediante la copa y el pan, dijo acerca de la copa. Y la copa es un símbolo, recuerde eso. Esto es mi sangre del pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Jesucristo es derramada para muchos y no para todos. ¿Por qué no para todos? Aunque fue para todos, porque no todos creen. Esa es la primera gran realidad. Amén. Remisión de los pecados, perdón de los pecados, liberación de los pecados. Esa sangre fue derramada para eso. En el Antiguo Testamento incluso hablan del perdón de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 103 dice que Él perdona de la manera como cuanto está lejos el oriente del occidente. Si usted logra encontrar la distancia entre esos dos, nunca la va a encontrar, y así es el amor, el perdón de Dios. Amén. Es interminable. Isaías 44 dice que Él perdona para que el pecado sea borrado como si estuviera escondido en una densa nube o una densa niebla. Jeremías 31 dice que Dios ya no recuerda sus pecados. ¡Wow! Gloria a Dios, hermano. No es como nosotros. Nosotros sí nos acordamos de todo. Miqueas capítulo 7 dice que fue arrojado a las profundidades del mar. ¿De qué está hablando? De Satanás. Y el pecado, el perdón de Dios, entonces, es un perdón total y completo. No es por parte, no es cada vez yo voy a ir a pedir perdón. Ya fui perdonado. Pero me equivoco. Pues entonces, para que usted tenga su conciencia tranquila, diga: gracias, Señor, por tu perdón. Pero no vale la pena pedir perdón cuando usted ya fue perdonado. Amén. Tienen que ubicarse, vuelvo y le digo, tienen que ubicarse en la posición que Cristo le dio. No en la que usted se logró, no en la que usted por sus fuerzas puede lograr. En Hechos capítulo 13, Hechos 13, 38 al 39. Por medio de él, y estamos hablando, el contexto habla de Jesucristo, se os anuncia el perdón de pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree en Jesucristo es justificado. No hay razón entonces para vivir con miedo, en condenación, sino disfrutando de la libertad del pecado. Y usted, vuelvo y le digo, si ha creído, si entiende que usted nació de nuevo, ha recibido el Espíritu, tiene el poder para decirle al pecado: ya no me dominas. Amén. Aun cuando usted se equivoque, eso no será suficiente para apartarlo del amor de Dios. Y escuche bien, no me malinterprete. No estoy invitando a vivir la vida como si no hubiera comprensión de lo que Dios hizo por cada uno. No puede usted estar bien con Dios por las obras. Amén. Y lo que yo estoy hablando acá, hermano, vuelvo y cito el ejemplo del matrimonio. Matrimonio verdadero, no matrimonio por conveniencia, no matrimonio por experiencia, por experimentar, no matrimonio por goce, sino matrimonio verdadero, puro, por amor. Usted solo quiere amar a su esposa y su esposa solo lo quiere amar a usted. Están dispuestos a hacer el uno por el otro lo que sea. Eso es amor puro. Pero usted no entra al matrimonio pensando: apenas me dé papaya voy a ir con aquella.
Usted no puede tener una doble vida en el matrimonio. Amén. Si usted se casa es para ser de una mujer, como lo dijo el Señor, para serle fiel, para cuidarla, para protegerla, para proveer lo que usted más pueda para ella, para hacerla feliz, para enseñarle lo que ella no sepa y usted sepa sobre Dios, sobre todo. Amén. Entonces, cuando usted dice usted ha sido perdonado, no significa que usted va a vivir como si estuviera soltero. Entonces, ahora, usted no puede estar bien con Dios por las obras, pero como dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4:32, más bien, ¿cómo debería ser entonces el comportamiento del que ha creído? Porque ha entendido cuánto fue el amor de Jesucristo y ha recibido el poder de Dios y ha recibido la revelación de su realidad y le han informado, se le ha dicho, se le ha enseñado que el pecado lo quiere destruir. Entonces, ¿cuál debe ser su conducta? No debe seguir siendo como un pecador. Más bien, dice Efesios 4:32, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. O como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Por eso hay que anunciarle a la gente esta buena noticia. Porque no es para un grupo específico de personas, un grupo selecto, un pueblo escogido solamente, que Jesucristo murió y resucitó. Ellos no lo saben, hermano. Él murió por todos y resucitó por todos. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. No entienden que sus pecados fueron perdonados y mientras no lo sepan, siguen viviendo en condenación. ¿Por qué? Porque el pecado los controla. Les controla su manera de pensar, su manera de vivir y por eso están en temor completo, absoluto miedo. Por eso es que cuando enfrentan la muerte terrenal, el dejar este cuerpo que realmente no debería llamarse muerte, tienen tanto temor, porque no saben para dónde van, porque no saben qué les va a pasar. Y por eso cuando ya están en agonía, la gran mayoría empiezan a pedirle perdón a todo el mundo. Y se acuerdan hasta a los que le hicieron maldad cuando eran chiquiticos y quieren encontrarlos para pedirles perdón, porque los acusa la conciencia, porque el pecado los tiene dominados. Amén. Ahora, si usted entiende esto, sabrá entonces lo inmenso e infinito que es el amor de Dios por usted. La gente que no cree, que no entiende, protege su sentido de bondad y no les gusta admitir su condición verdadera. Pero no podemos recibir el regalo de la salvación, si no entendemos cuán desesperadamente lo necesitamos. Recuerde, no es por obras. Muchos se creen estar bien con Dios, pero sin embargo están llenos de temor. Entonces no están bien con Dios. El amor de Dios hace que seamos escogidos. El amor de Jesucristo hace que seamos redimidos por su sacrificio. Pero hay otro gran beneficio. Y con ello concluyo este tema. No solo hemos recibido el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros, sino como dice también el versículo 8, en toda sabiduría e inteligencia, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Amén. Las del cielo como... Estoy leyendo otra vez, por favor, en Efesios capítulo 1. Entonces dice que hizo sobreabundar el perdón de pecados. El perdón sobreabundó. Amén. El perdón de los pecados. También hizo sobreabundar toda sabiduría e inteligencia. Estos van juntos, porque realmente no podríamos recibir el perdón de los pecados si no tuviéramos la sabiduría y el conocimiento de la revelación de Dios que nos enseña la verdad del Evangelio Salvador. Amén. La única manera en que usted pueda entender que usted está en pecado es que entienda que es pecador.
Y una vez que lo entiende y comprende su situación y entiende que Jesucristo vino para perdonar sus pecados, dio su vida para perdonar sus pecados, Dios lo levantó de entre los muertos para que usted pudiera tener vida otra vez y tuviera un entendimiento, una revelación de esa verdad, entonces usted puede gozar de una vida diferente. El perdón de los pecados solo está disponible para aquellos que entienden que eso es lo que ofrece la Escritura, el Evangelio, Cristo, y esas son las buenas nuevas. Miremos Efesios capítulo 3. Vamos a leer versículos 8 al 10. Efesios 3, versículos del 8 al 10. Y Pablo le enseña a la iglesia. A mí, y Pablo se refiere pues a él, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¡Wow! Si usted analiza bien todo esto, hermano, esto es grandioso. O sea, esto es una enorme noticia, esto es maravillosa noticia. Si la iglesia entendiera este versículo, por medio de la iglesia, ¿quién es la iglesia? Los escogidos que fueron redimidos, que fueron santificados, que esperan su glorificación. Amén. Y esa es la iglesia. A la iglesia, dentro de las cosas que Jesús le otorgó a través del Espíritu, que fue la revelación de todo el plan de Dios, de todo lo que Dios quiere para sus hijos, de la herencia que tienen sus hijos, del poder que tienen sus hijos aquí en la tierra sobre Satanás, el pecado y la muerte. Pero además, se le dio el privilegio de que le enseñara a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes son esos? Los ángeles. Los ángeles no son los ángeles caídos, son los ángeles de Dios. Ellos no saben todo lo que ahora nos es revelado a nosotros. Ellos se reúnen a escuchar cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios. ¿Y saben qué hacen, hermano? No se duermen, no miran el reloj, no les da hambre. Ellos se gozan, hacen fiesta en el cielo. Dios le dio una revelación a Pablo, y Pablo pasó esta revelación y fue recibida por aquellos a quienes fueron capaces de entenderla y creerla. Ahora, capacidad de entenderla la tenemos todos porque Dios nos dio a todos inteligencia. Y creerla, todos tenemos la capacidad de creerla porque Dios nos dio a todos fe. Entonces, ¿quién decide? Uno mismo, porque tenemos voluntad. Usted decide creer en todo esto o no creer. Amén. Y si usted la cree, ya sabe todo lo que quiere darle el Padre. Pero y si no la cree, también debe saber que va a sufrir un tormento eterno. Hermano, ¿cuánto es eterno? Por siempre. No tiene fin. ¿Y en qué estado? Plena conciencia. Su cuerpo, este cuerpo no lo va a tener, pero su alma, todas sus emociones, sentimientos, su voluntad, su intelecto va a comprender exactamente qué es lo que está pasando y va a tener esa sensación y todo eso que deriva los sentimientos del miedo, del terror, de la ansiedad, de la angustia, de la enfermedad, de todo lo que es pecado y plan de Satanás para destruir. Tiene que saberlo. Créalo o no, eso es lo que va a pasar. Entonces la revelación divina no llega a quienes son inteligentes. Es decir, queriendo decir que creen más en su propia sabiduría que en la sabiduría de Dios, que la palabra simplemente los llama sabios. Amén. 1 Corintios capítulo 1, y aquí hay un ejemplo chévere.
1 Corintios 1, 18 al 20 dice, lo que es misterio para todos los demás está claro para nosotros. O sea, lo que los demás no entienden, para los que tenemos el Espíritu Santo, se va haciendo cada vez más claro. Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues escrito está. Destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Como ven aquí, Dios está siendo muy claro en aquellos que creen ser más inteligentes que Dios y en su propia sabiduría e inteligencia anulan a Dios y dicen que Dios es un cuento. Amén. Cualquiera que sea su creencia, si anula lo que hizo Dios a través de Jesucristo, si no cree en esto, sencillamente está creyendo más en su propia sabiduría. Otra escritura, 1 Corintios 2, 6 al 8. 1 Corintios 2, 6 al 8. Dice, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahora, aquí específicamente se está refiriendo a los judíos que gobernaban en ese tiempo sobre Israel, a los romanos que dominaban, que era el imperio que gobernaba en esa parte del mundo. Pero en este tiempo, ¿quiénes son? A todos los que creen que tienen más posición que Dios, que no le dan crédito a la palabra de Dios para nada. Así que nadie lo entiende. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esto es lo que usted obtiene. Este es el fruto del Espíritu. Revelación de todo el plan de Dios, de toda la voluntad de Dios, al menos lo que Dios quiere que usted sepa. En primera de Juan, Juan dice que tenemos una unción de Dios. Esa unción nos enseña todas las cosas. Y qué lindo este tema, hermano. Dice Juan que tenemos una unción de Dios que nos enseña todas las cosas. Y es bien simpático que en muchas congregaciones le determinen la unción a la gente conforme a lo que habla o a la manera en cómo habla, conforme al tamaño de la iglesia donde se congrega, conforme a la cantidad de cosas que se hagan allá adentro. Y entonces dicen, es que allá sí hay unción. O es que aquel pastor está más ungido. Y primera carta de Juan dice que nosotros tenemos la unción de Dios que nos enseña todas las cosas. ¿Sabe cuál es esa unción? El Espíritu Santo. La unción no es capacidad del hombre. La unción es el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que les hago, para que usted mismo se la conteste, entonces, ¿quién tiene unción? O sea que no solo tenemos la bendición de tener el perdón de los pecados, sino que, junto con eso, tenemos la capacidad de entender toda la sabiduría y toda la inteligencia de la revelación de Dios. Amén. Todo esto es lo que hemos venido estudiando. Ese es el fruto de la redención. Una redención que es en Cristo, que es por amor y que entonces trae unos frutos. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, que Cristo se ha vuelto para nosotros sabiduría de Dios. Amén. Nosotros conocemos a Cristo. En Él Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nos escogió, nos adoptó, nos redimió
hizo sobreabundar para con nosotros su perdón, y ojalá usted lo reciba y lo abrace y lo ame y tenga la conciencia permanente de esta verdad. Y ahora dice que se nos ha dado sabiduría e inteligencia para comprender y para creer la historia completa del Evangelio y todo lo que ha sido revelado desde el cielo en las Sagradas Escrituras. Así que, si usted, mi hermano, ni se congrega para estudiar, ni usted lee, ni estudia, ni investiga la Biblia, entonces usted no sabe nada de lo que le ha sido dado por parte de Dios. Usted todavía sencillamente no está usando el espíritu que le dio Dios para que usted sea cada vez más sabio en este mundo. Ahora, esto todavía no está muy claro en la conciencia de la iglesia. Y recuerde que la iglesia es toda persona que fue escogida, redimida, santificada, perdonada por Cristo Jesús y que está esperando su redención, su glorificación. Amén. Y la mayoría de la gente no tiene esa conciencia. Y lo digo simplemente porque si la hubiera, el impacto que la iglesia hubiera causado en este mundo no sería de rechazo, ni de odio, ni de señalamientos, ni de burla, sino un impacto tremendo como el que causó Jesucristo hasta los días de hoy. O no se entiende, o se entiende y se ignora y no se cree. Amén. La iglesia, hermano. La iglesia está viviendo todavía como si estuvieran en el viejo pacto. Señor, perdóname. Padre, ¿qué tengo que hacer? Señor, aquí traigo mi pacto contigo y estos son 10,000 pesitos para que yo reciba bendición. Y yo te prometo que voy a ir todos los domingos a la iglesia, Señor. Y voy a comprar un carrito para no fallar. Y voy a vender todas las cosas y las voy a regalar a los pobres, Padre. No es por obras, hermano. Padre, te prometo que yo me voy a meter, me voy a involucrar en la alabanza de la iglesia. Que no es por obras, hermano. Es por entendimiento en la revelación del Espíritu, que le da el Espíritu. Entonces, no solo tenemos el conocimiento profundo de lo que significa la salvación, sino que hay más. Amén. Miremos Efesios 1, otra vez, Efesios 1. Pero ahora leamos del 9 al 10, solo por un momento. Efesios 1, 9 al 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, porque a él le pareció, el cual se había propuesto en sí mismo, por él mismo lo hizo, por nadie más, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto significa la revelación anticipada de lo que vendrá, hermano. Nosotros podemos conocer ese futuro. Nos está dando a conocer todo. Todo. Mateo 13:11. Mateo 13:11, Jesús le dijo a sus discípulos, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿A quiénes? A los que no creen. Pablo dice en 1 Corintios 4:1, que somos, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. ¿Cuáles son esos misterios? Todo está verdad, no es otra cosa, hermano. Amén. Y al final de la carta a los Romanos, en el capítulo 16, versículos 25 al 27, Romanos 16, 25 al 27 dice, Dios puede hacer que ustedes se mantengan firmes en la vida que Jesucristo nos ha dado. Alabémoslo. Así lo dije cuando les anuncié la buena noticia y les hablé de Jesucristo. Esto va de acuerdo con el plan que Dios nos dio a conocer y que mantuvo en secreto desde antes de crear el mundo. Ahora conocemos ese plan por medio de lo que escribieron los profetas. Además, Dios que vive para siempre, así lo ordenó, para que todo el mundo
crea y obedezca al Señor. Y ahora, por medio de Jesucristo, alabemos por siempre al único y sabio Dios. Yo estoy hablando en un lenguaje más sencillo, pero eso es lo mismo que dice la Reina Valera. Entonces Pablo lo que hace es que irrumpe en una alabanza cuando contempla el hecho de que no solo se nos ha dado entendimiento del Evangelio, que para otros es imposible entender, y aquellos, ¿a quiénes? A los que se empeñan en creer como ellos dicen. ¿Amén? Sino que se nos ha dado entendimiento de todo lo que se manifiesta en las escrituras de los profetas. Ahora, estos profetas no son solo los del Viejo Testamento, sino también los del Nuevo, aquellos que fueron escogidos y equipados con el don de escribir lo que nosotros ahora estamos estudiando. ¿Amén? Profeta es el que escribe de parte de Dios, el que anuncia, transmite la verdad de Dios. ¿Amén? Ahora bien, toda la revelación sobre el futuro se nos ha permitido por al menos dos razones que les pongo a consideración, mis queridos hermanos. La primera, honrar a Jesucristo con todo su corazón, con un corazón puro, para que entendamos el amor con que Dios nos amó a través de Jesucristo. Ese entendimiento del plan completo de Dios hacia nosotros nos debería conducir a no ser indiferentes a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, a levantar cánticos de adoración al llevar el mensaje también a los demás. Entonces esto debe crear simplemente una adoración pura. Amén. Y en segundo lugar, para darnos esperanza. Nosotros lo necesitamos. La revelación del fin es lo mismo que la escatología, parte de todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La dispensación del cumplimiento de los tiempos, como hablaba el versículo 9, no mentiras, se me olvidó. Bueno, en fin, esa dispensación del cumplimiento de los tiempos significa simplemente el fin de todo. La escatología, la culminación, la consumación de toda la historia redentora. El hecho de que todo lo que conocemos terminará en Cristo, pero iniciará la nueva vida junto al Padre Celestial. Mire, lea Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16. Colosenses 1, 15 al 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Está hablando de Jesucristo. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Resumiendo, Él es el comienzo de todo, Él creó todo, Él es antes de todas las cosas, en Él todas las cosas se mantienen juntas. Él es quien creó todo, es quien sostiene todo, Él es la cabeza del cuerpo, el cuerpo la iglesia, Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, para que Él mismo llegue a tener el primer lugar en todo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y aquel que ha creído en Jesucristo contiene a Cristo y contiene la plenitud de Dios. Luego en el versículo 20. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, no solo a todas las personas, ¿sí ve? Sino todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, por medio de Él, digo, ya sean cosas en la tierra o cosas en el cielo. Todo se va a resolver en Cristo. Por Él se creó todo, por Él lo sostiene todo. Todo encuentra su resolución en Él. Aquí es hacia donde va la historia. ¿Amén? Y todo esto nos lo da a conocer a nosotros. Todo se resuelve en Cristo, y cuando Cristo ha tomado el control de absolutamente todo, y por eso es el Cristo, porque Él resucitó, Él fue resucitado, levantado entre los muertos, y al haber sido levantado entre los muertos, todo se le concedió a Él. Él tiene el control de todas las cosas. Pero Él se lo devuelve al Padre. El día del juicio final, ese día, el último día, cuando todas las cosas van a ser puestas en orden.
Jesús culmina la obra y se la entrega toda al Padre. Así que la salvación se resume en Cristo. El pecado y la muerte son reunidos y destruidos en Cristo. La ley del Antiguo Testamento se resume en Cristo. Las profecías del Antiguo Testamento se resumen en Cristo. Las ceremonias del Antiguo Testamento se resumen en Cristo. Las promesas y bendiciones del reino del Antiguo Testamento se resumen en Cristo. El dominio sobre todos los seres angelicales, sean santos o impíos, se resumen en Cristo. El futuro de la creación material se resume en Cristo. Todo juicio se resume en Cristo. Toda la gloria eterna se resume en Cristo. Cristo es todo. Todo. Por eso somos ahora y siempre, como lo hizo Pablo, por los hermanos que tenían semejante tesoro, que el Espíritu de Dios que mora en ustedes les ilumine el entendimiento, les dé sabiduría, para que puedan comprender la inmensidad del amor del Padre y puedan salir de sus dudas, ataduras, sus propias ataduras, y en nuevas fuerzas a cambiar su entorno en Cristo Jesús. Esa es mi oración por ustedes, hermano. Sé que ha sido un poquitico largo y mucha escritura, pero ojalá usted haya sido juicioso y haya tomado nota y vuelva y lea y vuelva y lea. Y intercambiemos dudas y preguntas, inquietudes. Amén, escríbame, hermano. Cada 8 días los invito a que me escriban. Aquí está el correo, escríbame ahí. Con mucho gusto les respondo. Amén. Escríbanos en el nombre de Jesús. Y aquí les dejo esta información y vamos a orar, hermano, para despedirnos. Padre, gracias por darnos este tesoro enorme de tu revelación, de las riquezas del cielo, de tu reino, Señor, que no hemos comprendido, Padre, pero que vamos en ese proceso de entender. Gracias, Señor, por abrirnos estos espacios, esta manera, estos recursos para poder llevar tu palabra de una manera efectiva. Yo sé que no todos, Señor, se congregan. Yo sé que no todos, Señor, están atentos. Pero yo sé que los que han creído, Señor, tú les has dado tu espíritu. Y yo sé que tu espíritu los lleva de una transformación de gloria en gloria, Padre. Para tu gloria, para tu honra. Por eso te pido, por amor a ti mismo, Señor, que termines la obra que empezaste. Y nos ayudes y nos impulses a hacer la luz en medio de las tinieblas. A ser la alternativa en este mundo confuso, lleno de maldad y de odio. Gracias, Padre. Oramos por los que están enfermos, Señor. Por ellos también tú diste tu cuerpo, Señor, pero resucitaste y venciste la enfermedad. Y por eso ahora, Señor, enviamos tu palabra de sanidad sobre todos los cuerpos que están enfermos y son levantados en Cristo Jesús ahora mismo. Gracias, Señor. Amén y amén.